Pasado jueves 27 de noviembre se desarrolló el acto de entrega de los premios TOIP 2025. Aclaramos que es una sigla en inglés, donde se destacan a 10 jóvenes destacados y sobresalientes de la provincia de Santa Fe. Una de ellas es una rufinense, la licenciada en Historia Sofía Ruiz Arena, también es docente, perteneciente también a las investigaciones sociohistóricas regionales del CONICET, y hay muchísimo más para mencionar, ya que viene teniendo una tarea destacada desde hace tiempo y reconocida desde el año 2023 por sus trabajos de investigación, o, para ser específico, trabajo de investigación que tiene que ver con algo que directamente vamos a decir que lo va a desarrollar ella. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, que tenemos oportunidad de charlar. En este caso, más formal y a modo de entrevista. Hola, Rodrigo. Muchas gracias a vos por el espacio y también, aprovecho a agradecer a la audiencia o a quien decida escuchar por ahí esta nota. Y nada, para mí es un honor tremendo también que se den estos espacios desde medios de Rufino, porque a lo mejor, por ahí lo de la premiación, a mí me sirvieron tanto, empecé a tener quizás mayor divulgación a nivel nacional, pero también está bueno el reconocimiento local, sobre todo cuando uno trabaja temáticas específicas de nuestra región. Entonces, en ese sentido, me hizo mucha ilusión también cuando me comentaste lo de esta nota, porque digo, está bueno que también desde nuestra propia ciudad o desde nuestra comunidad se le dé un marco a, no tanto la premiación, sino las investigaciones que por ahí llevó adelante, porque están sin duda enteramente atravesadas por nuestra ciudad. Así que en ese sentido muy contenta también. Bueno, comentame brevemente, ya lo has hecho acá incluso en la ciudad, en su momento, porque también sos parte de la Junta Regional de Historia. Contá, porque me olvidé de mencionar que tiene que ver con también investigación con perspectiva de género, y tiene que ver, como también mencionabas, con nuestra región. Hace un breve raconto de lo que ha sido la investigación. Claro, yo desde ya el año 2019 me empecé a interesar por el estudio de lo que fue la estancia Tuyutí, una estancia que está ahí más o menos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Rufino, si bien pertenece ya a lo que es el sur de la provincia de Córdoba, pero históricamente estuvo anclada al desarrollo de nuestra ciudad también. Y en ese sentido, primero tuve una motivación prácticamente personal, familiar, porque tanto mi abuela materna como mi abuela paterna habían vivido la estancia, y desde ese momento, cuando yo había estado por realizar mi seminario regional, que es una instancia que requerimos para poder obtener el título de grado, en ese momento el de profesora, digo, voy a empezar a trabajar con la estancia Tuyutí. En ese momento, por ahí, mi intención era sobre todo abordarlo desde la historia regional, pero en un cruce con la historia social. Me interesaba ver cuáles eran las representaciones y los imaginarios que se habían construido sobre las propietarias de la estancia Tuyutí en nuestra localidad, específicamente sobre Dolores Cobo y Agnese Machi di Célere, Dolores Letilla, de Inés Salas por ahí es a lo mejor un nombre que resuena todavía con más ímpetu en nuestra localidad, porque fue una de las mujeres que donó los fondos para lo que fue luego la construcción del hospital y de la maternidad Salas Cobo. Entonces, en ese momento, por ahí a lo mejor no quiero aburrir demasiado con detalles historiográficos, pero a mí me interesaba mucho trabajar también las representaciones que se hacían desde la prensa. Estamos hablando de que Dolores Cobo, su marco de acción se da sobre todo ahí a principios del siglo XX, y en ese momento yo había utilizado mucho el semanario Caras y Caretas, que es un semanario festivo, un semanario que tiene diferentes secciones, y donde se retrataba mucho lo que era sobre todo la vida de la alta sociedad, podríamos denominar. Entonces ahí había un montón de representaciones y de notas que se hacían sobre Dolores Cobo y su familia, pero siempre en clave de lo que el propio mandato de la época determinaba para las mujeres de ese círculo social, donde siempre se resaltaba el hecho de que eran mujeres filantrópicas, la beneficencia, las fiestas a las cuales asistían. Y es como que a mí lo que luego me empezó a interesar es sobre todo rescatar el rol económico que tuvieron en la región, porque si alguna de las personas que está escuchando sabe un poco o ha tocado de oír un poco el tema de la estancia Tuyutí o lo que fue también la estancia Laguna del Monte, eran propiedades de
de unas dimensiones impresionantes para la época. Tuyutí tenía cerca de 21.000 hectáreas, estaba explotada con ganadería, y yo lo que me interesó, sobre todo a partir del 2023, después de volcarme de lleno a lo que es la historia económica y sobre todo la historia empresarial, era ver cuál era su rol, cuáles eran sus roles y sus funciones productivas al interior de estas estancias. Porque de los testimonios orales que por ahí fui recabando con los años, en todos estaba es muy tangible el hecho de cómo estas mujeres estaban bastante presentes en la estancia. Si bien no vivían allí, porque por lo general se radicaban en lo que es Capital Federal o a veces en el exterior, estas mujeres tenían una presencia que hacían que la mayoría de personas a las que yo entrevisté, que por ahí eran hijos de trabajadores o habían sido trabajadores en alguna de estas gestiones, las tuviesen demasiado presentes. Entonces, por eso es que estoy girando, podríamos decir, mi objeto de estudio hacia el rol económico y activo. Recordemos que también, yo ahora no quiero precisar la fecha, pero me parece que en 1973 Rufino es designada Capital Nacional de la Ganadería, y para que se le dé ese estatus y ese reconocimiento, mucho tuvieron que ver las estancias de la zona, sobre todo estas estancias que se especializaban en lo que era la cría y la reproducción del ganado. Y en ese sentido, Tuyutí es un enclave económico muy interesante para analizar, pese a que hoy en día la estancia no se encuentra en la locación que había tenido inicialmente, fue cambiando de propietarios, pero sigue dentro de la órbita familiar. Sí, y como bien vos decías, tuvo un rol preponderante o un papel preponderante en lo económico de la ganadería, que algo también que ha ido mutando hacia lo que es otras producciones, y específicamente la soja. Pero es interesante algo que resaltás, ¿no? La mujer vista o directamente invisibilizada o en un rol más, si se quiere, social. La que hace beneficencia, la que por ahí aparece en determinados círculos, pero no ese rol, que incluso también lo mencionás en algunas notas que he visto o que has comentado también aquí cuando has venido a participar de lo que es la muestra de la Junta Regional, de que nunca en lo laboral, no hay ni siquiera imágenes, ni en lo laboral ni en lo empresarial. Exacto, es como que el foco siempre estaba puesto en eso, en el rol en la función social que tenían. Y esa función social, a su vez, no es ni más que menos que una extensión del propio rol que la mujer de principios del siglo XX asumía al interior de su propio hogar, vinculado a las tareas de crianza, a las tareas educativas. Creo que también mucho de eso ha marcado la trayectoria de estas mujeres, porque, por ejemplo, la cabaña Tuyutí se va a empezar, luego de terminada la sucesión en 1921, Dolores Cobo va a fundar Cabaña Tuyutí, y aquí una de las primeras construcciones que se van a llevar adelante en el casco va a ser justamente la iglesia y la escuela. Digo, son a su vez instituciones que están también muy ligados a lo femenino o a la participación que las mujeres detentaban en el espacio público, sobre todo así a principios del siglo XX. Entonces, si bien lo social es importante, a mí lo que me parecía es que desde nuestra historiografía hay muchos estudios y trabajos que han relevado cuál era esa función social de la mujer de estratos superiores en ese momento. Entonces, mis investigaciones en ese sentido no iban a aportar nada nuevo, más que ejemplificar tal vez con otros datos o con ciertas singularidades de esas cuestiones. Pero la idea de la investigación, sobre todo cuando se enmarca así dentro de CONICET, es justamente producir conocimiento nuevo o visibilizar cuestiones que quizás en los relatos historiográficos habían ocultado o habían solapado. Y ahí está el tema del rol económico. Pero no es una tarea fácil, sobre todo porque quienes hacemos historia, y vos, Rodri, bien lo sabés, trabajamos con una materia prima que son las fuentes y la documentación. ¿Y qué pasa con esa documentación? Porque acá, por ejemplo, Cabaña Tuyutí no es que tiene un archivo propio que uno puede ingresar, consultar, ver cuáles eran, no sé, los balances que tenían, cuándo se constituyó en una sociedad, etcétera, sino que yo tuve que trabajar con un archivo sumamente fragmentario. La prensa en ese sentido no me servía porque no arrojaba mucho sobre su rol económico, porque priorizaba estas otras cuestiones sociales, y ahí es que me empecé a adentrar en el mundo de lo judicial, sobre todo. Trabajo con muchas fuentes judiciales, testamentarias, archivos, juicios sucesorios. También, por ejemplo, hay algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que utilizo sobre todo para analizar
cuál era el vínculo entre estas propietarias y el poder político, porque también a finales de la década del 30 tuvieron un litigio muy importante con la provincia de Córdoba en el marco de una reestructuración que va a hacer Amadeo Sabatini, que en ese momento era gobernador de la provincia, exacto, respecto a lo que fue la ley de contribución territorial y el impuesto al ausentismo. En ese momento Sabatini tenía una política muy clara, primero porque ya habíamos empezado a tener signos de mejora luego de la crisis del 30, a partir de 1935 se empiezan a visibilizar que los índices comienzan a mejorar, pero entonces en ese momento Sabatini lo que en realidad lo que iba a plantear en un discurso público es que al momento de asumir que va a perseguir a los latifundistas y que los va a perseguir en detrimento o en beneficio, mejor dicho, de los sectores más humildes o los sectores más necesitados. Entonces en ese momento esto va a cobrar una magnitud impresionante y quienes van a llevar justamente, o unos de los casos que van a llevar a la provincia de Córdoba a juicio y en instancias de la Corte, va a ser Dolores Cobo, porque va a considerar que en realidad ese impuesto violaba el principio de igualdad ante la ley y era un impuesto confiscatorio. Esto, da para hablar un montón e incluso son debates que si uno los piensa en retrospectiva tienen también mucho de actualidad, mucho de agenda. El latifundio en nuestro país a lo largo del siglo XX en diferentes momentos se puso nuevamente el foco sobre esas grandes propiedades improductivas y ver si la tierra era para quien la trabajaba esos debates que se daban en este caso hacia finales de la década del 30, tranquilamente lo podemos asociar con lo que fue, por ejemplo, el año 2008 y lo que fue también la 125. Me parece que más allá de las particularidades que cada contexto nos puede dar, hay como un continuum de lo que se está debatiendo y lo que interesa debatir en la agenda política. No sé si me explico, pero esto justo es parte de una investigación que estoy llevando adelante. No quiero hacer tampoco autobombo, pero ahora el 18 defiendo mi tesis de maestría la próxima semana y es justamente sobre esto, sobre el vínculo entre los grandes propietarios y el Estado y cómo ese vínculo se fue tiñendo de ciertos matices de acuerdo al contexto y tomo en específico el caso de Dolores Cobo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que termina fallando a favor de ellas y en contra de la provincia. No, me parece interesante el último que decís porque incluso me dejaste sin hacer la pregunta y justamente era, que iba a ser más sobre el cierre, en qué estabas actualmente desde el punto de vista profesional y académico, pero es muy interesante esto que vos decís, como si fuese cíclica la historia, digamos, eso obviamente también, no hace falta que uno te lo diga a vos, pero obviamente se analizan los contextos, tanto del punto de vista de cómo va evolucionando las cuestiones que tienen que ver con lo técnico y científico hasta el plano ideológico en esta relación que decís latifundistas-Estado. Exacto, sí, sin duda. Y me parece que ahí también está la riqueza de la historia, porque a veces, vos creo que mencionaste también que soy docente, me desempeño en nivel medio, en nivel superior, y sobre todo, no tanto a nivel superior, pero a nivel medio, por ahí surgen estas inquietudes de los alumnos de ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué me sirve esto que estamos aprendiendo de, finales del siglo XIX? Y en realidad, hay un amigo que siempre dice, la historia sirve para poder leer el diario del lunes y entenderlo. Y sin duda, yo creo, y más en nuestro país que por ahí tendemos, hay muchos debates en torno a si la historia es cíclica o no, obviamente no lo es, pero sí hay muchos puntos que nos permiten, que si uno conoce su pasado, permite también enfrentarlos con herramientas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, el debate del 2008 que se gestó a partir de la resolución de la 125, y es sin duda, yo retomando algunas notas de esa época, lo planteaban como un punto de quiebre entre el gobierno y los sectores terratenientes y lo planteaban como un hito. Si uno estudia el siglo XX, no ha sido un hito, no es algo totalmente singular, sino que todo el tiempo ese vínculo entre Estado y chacareros, o Estado y propietarios, sobre todo los grandes propietarios, estuvo teñido de esos momentos donde hubo mayor presión fiscal sobre ellos y otros momentos donde
quizás se los benefició. Pienso en la década del 30 con el pacto Roca-Runciman. Estamos hablando siempre de grandes propietarios. Quiero hacer esa aclaración, ¿no? Estancias que por ahí superen ampliamente lo que uno puede llegar a imaginarse, ¿no? No estamos hablando del pequeño chacarero. Entonces, No. acá, para mi investigación sobre todo, es también interesante ver cuál es el rol que el género cumple al interior de estos litigios, porque como digo, hay un historiador, Roy Ora, que ha estudiado muchísimo el vínculo entre propietarios rurales y Estado. Sin embargo, por lo general, esos estudios no permiten visibilizar si se trataba de propietarias mujeres. Generalmente eran propietarios varones. Entonces, en este sentido yo quiero ver también cómo la categoría de género permite otras articulaciones que quizás en el relato historiográfico quedaron invisibilizadas. Y también me interesa por ahí, porque algunos trabajos clásicos tienden a poner el foco de que, bueno, sí, las mujeres, heredaban, pero por lo general no se dedicaban a lo que era la explotación de esos establecimientos, porque o no tenían capacidad suficiente, o porque, esto es todo entre comillas, ¿no? O porque vivían lejos de esos establecimientos, o porque preferían delegarlos en hermanos, en esposos, o aquellas que igualmente lograban hacerse con la propiedad y con la administración, tendían a arrendarlos, porque arrendarlos, si bien es una estrategia productiva válida, implicaba no asumir riesgos, minimizarlos por el contrario, y asegurarse un canon de dinero una renta fijo, exacto, una renta. Entonces, digo, bueno, pero ¿qué pasa con quienes sí estuvieron al frente de estos establecimientos, como en el caso, por ejemplo, de Dolores Cobo, y que también estuvo al mando Inés Salas? Inés Salas, ella puede, por ejemplo, hacerse cargo de lo que fue Laguna del Monte una vez que fallece su esposo en 1910, más allá de que las tierras siempre provenían por parte de su familia. Ella, al momento de fallecer su padre, primero fallece su hermano, Miguel Salas, que había sido un terrateniente muy importante del sur de Córdoba, luego fallece su padre. Ella no pudo hacerse con la administración, porque la administración, y como el Código Civil estipulaba para ese momento, recaía en el esposo. La mujer casada estaba prácticamente tutelada, podríamos decir, por su esposo, y entonces no podía acceder a la administración de su patrimonio. Inés Salas solo lo va a poder hacer después de 1910. Y es muy interesante también todas las estrategias productivas que ella impulsa, si bien quiero también dejar en claro que por una cuestión de que uno trabaja con un archivo, con documentación fragmentaria, no es posible reconstruir la totalidad del periodo que se abre desde 1910 hasta la muerte de Agnès Machidicelere, que ella fallece en 1966. No es posible reconstruir la totalidad de ese medio siglo. Sí, al menos nos permite ver cómo hubo 3 generaciones de mujeres, madre, hija y nieta, estamos hablando de Inés Salas, de Dolores Cobo y de Agnès Machidicelere, que durante 50 años estuvieron al frente de su propiedad y tuvieron una participación activa. Esto no quita que obviamente muchas de las decisiones económicas las hayan delegado en administradores, en escribanos, pero sí nos permite ubicarlas a ella in situ en el establecimiento productivo. Entonces, bueno, la idea de mi trabajo, de los diferentes artículos que por ahí he ido publicando, es rescatar esto, ver cuáles eran esas decisiones económicas que tomaban, por qué seguía siendo una estancia que seguía en donde seguía predominando la cría del ganado, cuando en realidad otras estancias por ahí de la región ya habían optado por convertirse en estancias mixtas o habían priorizado, por ejemplo, lo que es la agricultura por sobre la ganadería, sobre todo luego de la década del 20. Entonces, esas estrategias que por ahí ellas impulsaron, yo creo que se enmarcan sin duda dentro de lo que fue la empresa familiar, y como también, al ser mujeres, había ahí un deber ser con el hecho de perpetuar el elemento identitario de la familia Salas, de la familia Cobo, que era justamente la reproducción del ganado Hereford. Yo creo que quizás, esa es mi hipótesis de trabajo, ¿no? Pero para mí el hecho de ser mujeres es lo que también explica que hacia la década del 50 sí sigue siendo una empresa que esté fuertemente arraigada a la ganadería y que no se haya diversificado hacia otras ramas. No sé si me explico. Sí, claramente. Ya, digamos, en otras producciones rurales, en otras propiedades rurales, como decís vos, ya se iba hacia
producción mixta o directamente cerealera. Exacto, sí, y lo mismo también incluso la diversificación hacia otros rubros, porque también acá hay una tesis muy conocida, que es la tesis Sábato, que de alguna manera permite entrever cómo empresarios de la gestión agrícola en un momento dado empiezan también a invertir hacia otros rubros, justamente para minimizar riesgos. A lo mejor piensa en el financiero, en el inmobiliario, estamos hablando de otras familias tradicionales como los Anchorena, los Santamarina. No se quedaron solamente invirtiendo en lo agropecuario, como para decirlo en contexto general, sino que tendieron a diversificarse y irse incluso hacia la parte industrial. Entonces, bueno, por ahí yo creo que, vuelvo a insistir, es solo una hipótesis de trabajo, pero que el hecho de ser mujeres, porque en la mujer de principios del siglo XX estaba todavía muy arraigado esto de ser quien preservara el legado familiar. Y parte de ese legado familiar era la reproducción de la raza Hereford. Entonces me parece que esas decisiones económicas se explican más quizás por el género que por el contexto productivo de la época. Porque el contexto productivo nos demuestra otra cosa diferente. Claro, un contraste ahí en el contexto productivo. Exacto. Esto nos quita que igualmente las generaciones posteriores a Dolores, a Nietzsche, ya casi siempre recayendo en manos de varones, del hijo, del nieto, de los bisnietos, ahí sí sigue habiendo un interés por seguir reproduciendo la raza Hereford, es decir, sigue habiendo un interés por la cría del ganado, aunque ya por supuesto que compensado también con la agricultura. Si uno hoy en día ingresa a lo que es el sitio web de la cabaña Tuyutí, que como digo, ya ha cambiado de locación y todo, hoy en día sabemos que es una cabaña que destina una determinada cantidad de hectáreas a la ganadería y otra a la agricultura. Esto igualmente Cobo también en un momento de su administración lo hizo, y ella lo explica porque en realidad las condiciones del sur de Córdoba eran sumamente desfavorables. Entonces, bueno, habían comenzado, y luego de la crisis ganadera de 1921, que se va a dar después de la Primera Guerra Mundial, entonces ahí, como un cambio de rumbo, decide empezar su propia administración a producir, a vincularse con una producción ya agropecuaria, agrícola específicamente. Entonces, bueno, por ahí está bueno verlo eso en contexto, cuáles fueron las decisiones económicas de acuerdo a lo que pasaba en la economía internacional y cómo eso repercutía también en lo nacional. Bien, sí, es como decís vos, que en este caso era excepcional quizás con lo que estaban, o las decisiones que estaban tomando en otros establecimientos. Sí, va contemporáneamente un nuevo fenómeno que lo tenemos en la región y también se ve incluso en otras provincias, tiene que ver con una cuestión que ni siquiera es vinculada a lo productivo, es el abrir las estancias a visitas, a lo turístico, es decir, cómo aún sigue habiendo nuevas diversificaciones, más allá de volcarse a lo urbano, como bien vos mencionabas, como es la actividad financiera, inmobiliaria, industrial. Sí, el turismo rural creo que hoy en día es como una esfera totalmente, no sé si nueva, pero es muy propia. Sí, en términos históricos diría que sí, me parece. Sí, exacto. Así que, pero bueno, más que nada como para mí, que yo insisto, no quiero aburrir a nadie con mi relato, pero como para... Lo mío es subjetivo, pues sabrás que a mí no me vas a aburrir con historia. No, en absoluto. Por eso digo, nosotros seguramente podemos estar hablando un montón de tiempo, pero bueno, al menos yo quería así delinear cuáles eran los ejes más importantes sobre los cuales estoy trabajando en la actualidad. Ahora, y retomo una pregunta que quizás vos tenías para el final, que algunas cuestiones fui adelantando, pero en estos momentos estoy trabajando en un artículo. Yo estoy, ahora bueno, termino mi maestría, estoy desarrollando mi doctorado en historia, todavía tengo tiempo hasta el año 2028, hasta agosto del 2028, o sea que me quedan todavía unos 3 años por delante más o menos, pero estoy trabajando actualmente en analizar un poco también la cultura jurídica de nuestro país en torno a la administración patrimonial de las mujeres. Y en ese sentido, la condición de viudez, sobre todo pensando en este caso que yo vengo trabajando, el de Inés Salas y el de su hija Dolores Cobo, la condición de viudez
sin duda también operó como un habilitante para que estas mujeres puedan tener una mayor autonomía. Posible, como hoy había adelantado, Inés Salas puede hacerse cargo de sus establecimientos una vez que fallece el marido. Y ahí es interesante ver qué es lo que hace Inés Salas. Si Inés Salas decide arrendar o si decide ponerse al mando. Entonces, cuando uno ve que estas mujeres deciden ponerse al mando de esos negocios, entonces ahí vemos también cómo la condición civil era determinante muchas veces. Sí. Hoy en día puede sonar, sobre todo para los más jóvenes o por ahí no han explorado la historia, puede sonar como ajeno a nuestro país, pero tal cual como vos mencionás, no existía la posibilidad de toma de decisiones mientras existiera un esposo, o hasta hermano, padre. Así es, hasta 1926. Y hay otros historiadores que por ahí han trabajado también una cuestión similar de cómo, por ejemplo, aquellas mujeres que eran solteras, porque obviamente la soltera y la viuda tenían mayor autonomía respecto a la mujer casada, y muchas mujeres solteras que por ahí tenían hermanos varones, hacia finales del siglo XIX tuvieron que enfrentar juicios por incapacidad, juicios que les iniciaban sus propios hermanos con la esperanza, entre comillas, podríamos decir, que la justicia las declarase incapaces. En ese momento se utilizaba mucho el concepto de la locura. Hoy en día, obviamente, ya esto ha quedado demostrado que no es así, pero tuvieron que enfrentar esas instancias judiciales con el fin de ser consideradas incapaces y de esa forma evitar que puedan administrar sus propios patrimonios. Estos patrimonios de luego quedaban en manos de los hermanos varones. Entonces, también hubo un montón de estrategias familiares que se emplearon para legitimar la incapacidad de la mujer, o esa incapacidad que se creía sobre la administración de bienes. ¿Sí? Todo esto obviamente siempre puesto entre comillas, ¿no? Pero eso es interesantísimo, sobre todo porque además, imaginémonos una mujer, no sé, de 1910, teniendo que ir a declarar a un juzgado con un lenguaje y con códigos que por supuesto son ajenos a cualquier sujeto, porque también ahí la cuestión judicial tiene un vocabulario muy específico, unas formas muy específicas que a cualquier persona común y corriente le resultan ajenas. Entonces es muy interesante también analizar esa cuestión y las instancias que muchas mujeres tuvieron que atravesar para poder administrar hoy sus bienes. En la actualidad nos encontramos con una situación bastante disonante o bastante diferente. Yo ahora estoy en una localidad que se llama Carlos Pellegrini, en el centro de Santa Fe, muy cerca de San Jorge, también es un polo agropecuario muy, muy grande, y es impresionante ver cómo muchas mujeres están al mando de esas empresas agropecuarias. Son mujeres que hoy en día están en roles de toma de decisión, incluso la propia sociedad rural está dirigida también por una mujer, lo mismo ocurre en Rosario. Entonces la actualidad hoy nos muestra mujeres en el campo, no solo en esas posiciones de liderazgo, sino también pienso mujeres ingenieras agrónomas, veterinarias, el campo empezó a visibilizar y a darle lugar a las mujeres, pero por eso me interesa rastrear cómo estas otras mujeres de principio del siglo XX, con ciertos determinantes legales, jurídicos, normativos, familiares, materiales, etcétera, lograron de a poco, y sin saberlo quizás, ir abriendo paso para que hoy en día tengamos un campo mucho más heterogéneo y quizás un poquito más igualitario. Sí, seguramente. Igualitario en cuanto a disposición entre hombres y mujeres, No, pues podemos dar un debate enorme acerca de tipos de propiedad, de acceso a la tierra, etcétera. Sí, estabas refiriéndote a género. Después ya como vos decís, se abren muchísimas ventanas, porque es increíble, uno iba pensando, mientras vos hablabas, cosas que digo que a muchos por ahí les puede parecer como que no debe ser cierto lo que comentás. Una docente, por ejemplo, salgo un poco de lo rural, sí, tenía que salir acompañada de un hombre, sí o sí, y tenía horario hasta para que tenía que estar en su casa porque era una inmoralidad que no lo hiciera. O sea, ¿cómo ha cambiado? Estamos hablando 100 años atrás, un poquito más, ponerle esas cosas que a uno, vos le decís hoy a alguien de 20, 30 años, le puede parecer increíble.
Sí. Y eso que dentro de todo nuestro... O de Medio Oriente, perdón que interrumpa. No, por favor. También, por ejemplo, nuestro Código Civil fue un código bastante de avanzada, podríamos decir. Se inspiró en un montón de fuentes jurídicas y de jurisprudencia bastante progresista. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá no estaba el derecho de primogenitura, que sí a lo mejor estaba en otros lugares donde solamente heredaba el hijo varón, el mayor hijo varón, podríamos decir, sino que acá las mujeres heredaban al igual que los varones. Después el tema era eso, qué pasaba con esa administración y qué pasaba con un montón de mecanismos informales previos al momento de la sucesión, donde a lo mejor el padre ya en vida ponía a nombre de su hijo varón propiedades rurales, ponía a nombre de la hija mujer algún inmueble urbano, algún, no sé, joyas, obras de arte como para compensar. Entonces, si bien la situación de la mujer en Argentina de finales del siglo XIX, o al menos desde que se sancionó el Código Civil en 1869 y hasta 1926, era bastante desfavorable, sobre todo la de la mujer casada, estaba dentro de todo bastante bien respecto a otros lugares y otras experiencias jurídicas de otros países latinoamericanos. Es muy importante contextualizar a nivel internacional como para evaluar en qué grado se estaba, si digamos atrasado o era, si quieren, más avanzado. Eso es interesante también comentar. Para ver al menos la representatividad en una escala por ahí un poco mayor, porque por ahí si no nos quedamos muy ensimismados en nuestro objeto de estudio, nuestro recorte, nuestra periodización, pero la idea es poner en diálogo con lo que estaba pasando desde otras experiencias. Y esa es un poco ahora la tarea que está teniendo la historia empresarial. La historia empresarial en nuestro continente, sobre todo en América Latina, desde este siglo se está desarrollando a niveles muy acelerados y hay gran cantidad de colegas y investigadores que están atentos a esto y bueno, hace un tiempo se diseñó un balance que ponía un poco el foco de, bueno, cuáles son los temas que tenemos que empezar a instalar también en la agenda, que la historia empresarial tiene que retomar, y un poco es la participación de las mujeres en los negocios familiares o por ahí la participación en negocios más generales. Pero es sin duda todavía una tarea pendiente que tenemos, seguir reconstruyendo este campo, pero que bueno, de a poco la historia empresarial desde diferentes países, sobre todo Colombia, Perú, Chile y Argentina, están intentando dar respuestas, al menos a la comunidad, respecto a estos temas. Sí. Como vos decís, y ya lo mencioné antes, hay ventanas de toda clase que se abren para explorar en cuanto a cómo ha evolucionado tanto, bueno, como es decís vos, lo empresarial, lo productivo, hasta distintos ámbitos, si buscás esta perspectiva de género, si podés comparar con otros países, es decir, es una tarea que siempre va a tener algo, y lo digo justamente mencionándote a vos, siempre va a tener nuevas ventanas en todas estas investigaciones. Sí, y por ahí en función de lo que decís, aproveche siempre, porque por ahí en todo momento hay una persona escuchando que quizás conoce, si alguien sabe de estancias en la zona, en la región o en otros puntos del país que hayan sido también administradas por mujeres o eso, desde ya que por favor se pongan en contacto conmigo, porque la idea también es por ahí establecer estudios comparativos. Si no es por ahí la metodología con la que me siento más cómoda, pero a veces es necesario también establecer así comparaciones para ver justamente la representatividad que uno de estos casos tiene en una escala un poco más general o un poco más amplia. Así que esto es un llamado a la comunidad. Cualquier dato, información que puedan aportar o que les parezca que a mí me puede llegar a servir o que sería interesante alguna línea de investigación seguir, desde ya que estoy totalmente dispuesta a escuchar y a estudiarlo. Sí. Bien, Sofía, yo, como bien vos decís, podríamos estar horas, pero tampoco quiero robar de la generosidad del tiempo que me has destinado, pues también tenés otras ocupaciones, pero realmente de acá va a ser bien personal lo que digo, que he tenido oportunidad de conocerte cuando todavía usabas el secundario. Me alegra muchísimo este recorrido que estás haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que es una disciplina que uno tanto ama.
Y me alegra mucho, digamos, este interés por seguir, digamos, avanzando en las investigaciones, y bueno, y el reconocimiento que estás teniendo al respecto. Yo te agradezco muchísimo, Rodrigo, nuevamente por el espacio. Sé que los dos somos apasionados por la historia, por eso creo que podríamos seguir dialogando un montón más. Pero bueno, como bien vos decís, nobleza obliga, tampoco es cuestión de que la audiencia tenga que estar escuchando una nota tan extensa, pero te agradezco desde ya por el espacio y como decía, más allá del premio, y que obviamente es lindo a veces recibir distinciones, a mí un poco lo que me parecía interesante de este reconocimiento era sobre todo medir, bueno, hasta qué punto lo que uno está haciendo interesa o tiene algún tipo de recepción en la sociedad o en la comunidad, porque a veces nos movemos en círculos muy endogámicos, donde uno participa en un montón de congresos y todo, pero somos no dejan de ser espacios como muy formales, entre colegas, sumamente eruditos, entre colegas, y a veces lo interesante de nuestras investigaciones es que se divulguen, que se difundan y ver cuáles son los ecos de lo que nosotros estamos produciendo en la comunidad. Entonces, en ese sentido, creo que ha tenido una recepción muy muy amena, lo cual me llena de felicidad, y además también en un contexto tan particular donde por ahí se pone en tela de juicio el sistema científico nacional, y más aún tenés 2 horas vinculados. No, pero al menos lo que quería mencionar es esto. Los estudios vinculados a las ciencias sociales, a las humanidades, se están discutiendo, uno tiene que estar todo el tiempo justificando por qué es importante, porque es nuestro trabajo, y un trabajo que uno hace realmente con muchísima dedicación. Entonces, bueno, haber recibido por ahí esta distinción desde una organización internacional y todo, trae un poco de calma y de esperanza, sobre todo para quienes, como te decía, todavía tengo 3 años por delante de desarrollo académico, de doctorado, y bueno, obviamente mi intención es poder seguir haciendo carrera dentro de CONICET. No sé qué pasará de acá a 2028, pero bueno, al menos uno sigue trabajando con esmero para poder conseguir un lugar. No, bárbaro, sí. No, pero si tenemos que hablar del contexto actual también sí nos llevaría su tiempo. Pero bueno, yendo al tema premios, distinciones, reconocimientos, más allá de que es lindo, en el sentido de que qué bueno, más allá de una cuestión hasta de, si se quiere, vanidad, podría decir, es un incentivo a decir, bueno, está sirviendo, voy por el buen camino, no sé, digamos, es también una cuestión de darte esa seguridad, como bien vos decías, sale del ámbito y trascender del ámbito de, bueno, nuestro círculo de colegas, los que solo le interesa la historia, el micromundo, digamos, y ampliar y, bueno, decir, se conoce y se amplía, en este caso, lo que uno viene trabajando, lo que sería en tu caso. Sí, eso es fundamental, y aparte, por ahí ya hace bastante que se viene haciendo el foco en que, bueno, el ámbito científico, tecnológico y académico tiene que salir un poco a territorio, tenemos que tener como una labor un poco más militante y menos quizás intelectual, y entonces, bueno, me parece que la idea es ir pensando también en ese sentido. Por eso también, incluso desde el lugar donde yo estoy trabajando actualmente, que es ICIR, también se brindan servicios, por ejemplo, de digitalización. Se está pensando también en el investigador de las ciencias sociales como un servidor a la comunidad. Entonces, por eso creo que estos espacios donde uno tiene unos minutos para contar lo que se está trabajando, cuáles son las líneas de investigación y todo, creo que son más que bienvenidos para también dar a conocer qué es lo que hacemos los investigadores que nos dedicamos a las humanidades y a las ciencias sociales, y cómo quizás nuestros estudios pueden contribuir a el contexto actual, a poder entender nuestro contexto actual. Sí. Insisto, hoy en día hay muchas mujeres que pueden estar al mando de sus empresas, sobre todo yo trabajo en empresas agropecuarias, pero bueno, eso no siempre fue así, hay que problematizarlo y hay que entender cómo se fue dando ese proceso para que estas mujeres con total legitimidad puedan decir soy dueña de tal empresa o pertenezco a determinada asociación o corporación que me agrupa. Entonces, bueno, un poco esa es mi función, la de poder darle visibilidad a estas mujeres de principios del siglo XX y entender cómo de a poco se va rompiendo ese techo de cristal. Bien, Sofía, una vez más decirte que fue un gusto realmente, no será la última vez.
y por supuesto a disposición de lo que vos consideres que es necesario dar a conocer o que se difunda. Muchísimas gracias, Rodrigo, nuevamente por el espacio, y agradezco a quienes han llegado hasta este momento de la nota escuchándonos también. Es muy valioso para mí. Bueno.